Capítulo 4. Pelican Echo 419. En vuelo. Los vuelos de reconocimiento realizados el día anterior habían revelado que los sensores a bordo de la embarcación del Covenant Verdad y Reconciliación podría tener un punto ciego por debajo de la posición actual de la embarcación alienígena, donde una pequeña montaña se elevaba hasta bloquear la vista electrónica. Aún más importante, Wellesley había preparado una matriz de señales, diseñadas para engañar a los técnicos del Covenant para que creyeran que cualquier nave de descenso del UNSC era en realidad una de las suyas. A 50 metros sobre la cubierta, y encubiertos en un camuflaje electrónico, el jefe maestro y un montón de marines esperaban para averiguar si su artimaña funcionaría. Solo el tiempo diría si las señales falsas eran efectivas. Una cosa era segura. Aunque fue concebida con el propósito expreso de rescatar al capitán Keyes, la misión preparada por Silva, Wellesley y Cortana tenía otro propósito aún más importante. Si el equipo de rescate conseguía penetrar en una embarcación del Covenant y extraer con éxito a un prisionero, la presencia humana en Halo se transformaría de un mero intento de supervivencia a un movimiento de resistencia completo. La nave se estremeció cuando se topó con una serie de bolsas de aire y luego se balanceó de lado a lado, mientras la piloto, que se llamaba a sí misma Foehammer, iba de un lado a otro, a través de una carrera de obstáculos de colinas bajas. El jefe maestro aprovechó la oportunidad para evaluar a los marines sentados a su alrededor. Tal vez Silva tenía razón. Tal vez el programa Spartan terminaría con él. Pero eso no importaba. No aquí, no ahora. Los marines le ayudarían a eliminar a los centinelas, a hacer frente a los emplazamientos de armas y a alcanzar el ascensor de gravedad, situado justo debajo del vientre de la verdad y reconciliación. Y se alegró de contar con su ayuda, incluso con el elemento sorpresa, más el apoyo de los marines. Era probable que las cosas estuvieran bastante calientes para cuando llegaran al ascensor. Ahí es cuando una segunda nave de descenso aterrizaría y descargaría un grupo de marines regulares que se unirían al asalto de la propia nave. Había cierta preocupación de que la verdad y reconciliación simplemente se elevara en ese punto. Pero Cortana había estado monitoreando las comunicaciones del Covenant y estaba convencida de que todavía se estaban haciendo reparaciones críticas al crucero alienígena. Asumiendo que fueran capaces de alcanzar el ascensor de gravedad, reunirse con sus refuerzos y abrirse camino a bordo de la nave. Todo lo que tenían que hacer era encontrar a Keyes, eliminar un número desconocido de hostiles y asistir al despegue. Un paseo por el parque. La voz de Foehammer se escuchó en el intercomunicador. Estamos a 5 minutos de tocar tierra. Repito, a 5 minutos de tocar tierra. Esa fue la señal para el sargento Parker de pararse y mirar a sus soldados. Su voz se oyó en la frecuencia del equipo y rajó en los oídos del Spartan. Muy bien, muchachos y muchachas. Preparen las armas. El Covenant está organizando una fiesta y todos ustedes están invitados. Recuerden que el jefe maestro es el primero en entrar, así que sigan sus indicaciones. No sé ustedes, pero a mí me gusta tener a un marinero al frente. Hubo una carcajada general. Parker le dio un pulgar arriba al Spartan y él ofreció el mismo gesto en respuesta. Se sentía bien tener un poco de apoyo para variar. Revisó mentalmente el plan, que requería que se pusiera al frente de los marines y que abriera camino con su rifle de francotirador S2AM. Una vez que las defensas exteriores estuvieran despejadas, los marines avanzarían. Entonces, una vez que el elemento de sorpresa se perdiera, el jefe maestro planeaba cambiar a su rifle de asalto M5B. Para el trabajo de proximidad, como el resto de los soldados, el Spartan llevaba una carga completa de munición de combate, granadas y otros materiales, además de 2 cartuchos para los lanzadores M19. 30 segundos para tocar tierra. Foehammer anunció: dispárenles a algunos de los bastardos por mí. Mientras el Pelican flotaba 1 metro por encima de la superficie, Parker gritó: ¡Vamos, vamos, vamos! Y el jefe maestro bajó por la rampa. Se desvió y barrió el área. Los marines bajaron la rampa y saltaron al suelo. Justo detrás de él estaba oscuro, lo que significaba que no tenían nada más que la luz reflejada en la luna que brillaba en el cielo y el brillo de las luces de trabajo del Covenant como guía hacia su objetivo. Segundos después, Echo 419 estaba en el aire de nuevo. La piloto giró en picado, alimentó sus motores con combustible y desapareció en la noche. El jefe maestro escuchó que la aeronave pasaba por encima de su cabeza. Se orientó y vio un sendero a la derecha. Los marines se extendieron a ambos lados mientras Parker y un equipo de asalto de 3 marines se volvieron para cubrir a los 6 del grupo.
Se deslizó a lo largo del sendero rocoso, que se elevaba hasta un terraplén de 2 metros de altura. Al acercarse a un grupo de rocas, Cortana advirtió al Spartan de la actividad enemiga que se avecinaba. Aparecieron una serie de puntos rojos en su sensor de movimiento. Varios metros más adelante y a la izquierda había un pozo profundo, una especie de excavación, a juzgar por las luces de trabajo del Covenant, que salpicaban la zona con charcos de iluminación. Se preguntó brevemente qué buscaban los alienígenas. Quitó el seguro del rifle. Lo que estuvieran buscando no importaba. Al final se aseguraría de que nunca vivieran para encontrarlo. El jefe maestro encontró un lugar de cobertura junto a un árbol. Levantó el rifle y usó la mira por dos y la visión nocturna para encontrar los emplazamientos de los cañones del Covenant, situados en el lado más alejado de la depresión. Había muchos grunts, jackals y elites en el área, pero era imperativo neutralizar los cañones de plasma, conocidos como Shades, antes de que los marines actuaran al descubierto. Su armadura Mjolnir y sus escudos podían soportar una cantidad limitada del fuego de plasma de los Shades. La armadura balística de los marines, por otro lado, no podía manejar ese tipo de potencia de fuego. Una vez localizados ambos Shades, el Spartan cambió a la configuración por 10. Simuló el paso de un objetivo a otro y lo intentó una vez más. Una vez que estaba seguro de que podía cambiar de objetivo lo suficientemente rápido, exhaló suavemente y luego contuvo la respiración. Su mano apretó el gatillo y el rifle le dio una patada en el hombro. El primer disparo alcanzó al artillero más cercano en el pecho. Mientras el grunt caía del asiento del Shade, el jefe maestro giró el rifle hacia la derecha y puso una bala de 14.1 mm en la cabeza puntiaguda del segundo grunt. El estruendo del rifle alertó al Covenant y devolvieron el fuego. Avanzó a lo largo de la cresta baja y tomó una nueva posición de tiro, detrás de la corteza escamosa de un árbol. El rifle ladró 2 veces más y un par de jackals cayeron. Recargó con facilidad entrenada y continuó disparando. Sin los Shades que los apoyaran, el enemigo cayó en 1, 2 y 3. El jefe maestro recargó de nuevo. Disparó hasta que no hubo más blancos fáciles. E hizo el cambio a su rifle de asalto. Saltó al pozo expuesto y se agachó detrás de una gran roca, una de las varias que estaban esparcidas por la depresión. ¡Marines, avancen!, rugió en la radio. En segundos arremetieron contra el pozo. Cuando los soldados delanteros entraron, un trío de grunts salió de su escondite. Le dispararon a uno de los marines en la cara y trataron de huir. El cuerpo del soldado ni siquiera había tocado el suelo antes de que el Spartan y otro marine llenaran de balas a los alienígenas. Los disparos resonaron a través de los retorcidos cañones y luego se desvanecieron. El Spartan frunció el ceño. Era imposible que el altercado pasara desapercibido. El elemento de sorpresa había desaparecido. No había tiempo que perder. El jefe maestro guió a los marines a través de la depresión, subiendo una colina por el lado más alejado del hoyo y por el lado de un acantilado escarpado. Se mantuvo cerca de la pared de roca a su derecha, consciente de la caída escarpada que esperaba a cualquiera que se desviara demasiado a la izquierda. Podía percibir el brillo de la luz de la luna sobre un enorme océano, muy por debajo de él. Su sensor de movimiento detectó 2 contactos y señaló a los marines que se detuvieran. Se agachó detrás de un grupo de arbustos en la cima del acantilado, consciente de la caída masiva en el otro lado. Un par de jackals doblaron la curva. Sus sobrecargadas pistolas de plasma pulsaban en verde y pagaron caro su entusiasmo. El Spartan emergió de su cobertura y golpeó la culata de su rifle contra el escudo del jackal más cercano. El campo de energía brilló y murió, y la fuerza del golpe hizo que el alienígena se saliera del camino. El alienígena gritó y cayó en picado por el acantilado. El jefe pivoteó y disparó su rifle desde la cadera. La ráfaga golpeó al segundo alienígena en el costado. El jackal se estrelló contra el suelo cuando su dedo apretó el gatillo de su arma mientras moría. Un enorme agujero floreció en la roca sobre la cabeza del jefe maestro. Colocó un cargador nuevo en su arma y siguió avanzando. «Aquí hay algo para que me recuerden», gruñó uno de los marines y le disparó a cada jackal en la cabeza. Mientras el equipo continuaba ascendiendo por el camino, se encontraron con otro Shade, más grunts y un par de jackals, todos los cuales parecieron derretirse bajo el asalto combinado del rifle de francotirador del jefe maestro, las armas de asalto de los marines y unas pocas granadas bien colocadas. La fuerza de rescate siguió adelante, hacia las luces que había más allá. La resistencia del Covenant era decidida pero irregular, y en poco tiempo el jefe maestro pudo oír el sonido retumbante de la nave alienígena mientras se cernía a más de 100 metros sobre ellos. Su piel crujió con electricidad estática. En el centro de un pronunciado hundimiento en la roca yacía un gran disco de metal,
el ascensor gravitatorio que el Covenant utilizaba para mover tropas, suministros y vehículos hacia y desde la superficie del mundo anillo. Una luz púrpura brillaba alrededor de la plataforma donde el haz estaba anclado. «Vamos», gritó el jefe maestro señalando el ascensor. «Ese es nuestro camino de entrada». «¡Movámonos!». Hubo una loca incursión por un estrecho cañón, seguida de una batalla campal cuando el jefe maestro y los marines entraron en el área, directamente debajo de la nave. La depresión estaba rodeada de Shades, y todos ellos abrieron fuego a la vez. El jefe utilizó el rifle de francotirador para matar al artillero más cercano. Avanzó por la pendiente intermedia y saltó al asiento ahora vacante. La primera orden del día era silenciar los otros cañones. Tiró de la palanca de control a la izquierda y el cañón giró para enfrentarse a un segundo Shade. Al otro lado del desfiladero, una imagen brillante de un triángulo hueco flotó frente a su cara. Cuando se alineó con la otra arma, parpadeó en rojo. Pulsó los tacos de disparo y lanzas de energía blanco-púrpura azotaron el emplazamiento enemigo. El artillero Grunt luchó por liberarse de su Shade. Entró en la trayectoria de los disparos del Spartan y fue arponeado por una poderosa ráfaga. Se desplomó contra la base de su Shade abandonado. Un agujero humeante ardía a través de su pecho. El jefe maestro giró el arma capturada y apuntó contra los demás Shade. Pulverizó los objetivos con una infernal ola de energía destructiva. Luego, satisfecho de que los emplazamientos fueron silenciados, fue a ocuparse de las tropas de tierra enemigas. Acababa de quemar a un par de Jackals hasta reducirlos a cenizas, cuando Cortana anunció que una nave de descenso del Covenant estaba en camino, y el jefe maestro se vio obligado a dirigir su fuego contra la aeronave alienígena y las tropas que salían a tierra. El humano recorrió el fuego azul del Shade entre los alienígenas, eliminándolos y machacando lo que quedó en papilla. Todavía estaba haciéndolo cuando un marine gritó: «¡Miren eso! ¡Hay más!». Y una docena de figuras flotaron hacia abajo a través del ascensor de gravedad. Un par de los recién llegados eran enormes y llevaban una armadura azul acero, así como escudos de placas de armadura manuales. El jefe ya se había enfrentado a tales criaturas antes, no mucho antes de que Reach cayera. Los Hunters del Covenant eran fuertes y peligrosos enemigos, prácticamente tanques andantes. Eran lentos y parecían torpes, pero los cañones, montados en sus brazos, equivalían a las armas pesadas que llevaba una Banshee, y podían saltar en movimiento con sorprendente rapidez. Sus escudos de metal podían soportar una tremenda cantidad de daño. Peor aún, nunca se detendrían hasta que el enemigo estuviera muerto bajo sus pies, o ellos mismos estuvieran muertos. Los marines abrieron fuego, las granadas explotaron, y la pareja de Hunters rugió desafiante. Uno de ellos levantó su brazo derecho y disparó su arma, un cañón de barra de combustible. Uno de los soldados gritó y cayó, su carne derretida. El cohete del Marine salió disparado al aire. Se deslizó en el haz del ascensor de gravedad y detonó inofensivamente. Los Hunters salieron pesadamente del ascensor de gravedad y subieron por el borde de la fosa. Detrás de ellos, un enjambre de Jackals y Elites formaron una falange irregular y dispararon fuego de plasma contra las posiciones humanas. El sargento Parker gritó: «¡Golpeen los marines!», y ellos derramaron disparos sobre las enormes monstruosidades alienígenas. Las balas repiqueteaban desde sus armaduras y atravesaban las rocas. El Spartan giró bruscamente y escuchó un tono de advertencia cuando el arma de un Hunter descargó. Una energía ardiente se estrelló contra él. El Shade tembló bajo la fuerza del disparo entrante, mientras el jefe maestro apretaba su mandíbula y se obligaba a bajar la retícula de objetivo sobre el blanco. Su escudo derramó energía y comenzó a emitir una fuerte alarma. En el instante en que la pantalla de objetivo pulsó en rojo, aplastó los tacos de disparo y desató un torrente de luz azul incandescente. El Hunter no tuvo tiempo de colocar su escudo en su sitio, y las ráfagas de plasma quemaron múltiples capas de armadura y salieron por su espalda. El Spartan oyó un grito de lo que sonaba a angustia cuando el segundo alienígena vio caer a su hermano atado. El Hunter giró y disparó su pistola de barra de combustible contra el emplazamiento. Capturado del jefe maestro, el Shade recibió un golpe directo, se volteó de lado y lo arrojó al suelo. El suelo vibró cuando el enfurecido alienígena arremetió por la ladera, justo hacia el Spartan derribado. El jefe rodó a su derecha y se agachó. El alienígena estaba ahora cerca, a menos de 5 metros. Una hilera de afiladas espinas se elevaron a lo largo de la espalda del Hunter. Con los escudos agotados, el jefe supo que la fuerza del Hunter era una amenaza muy real. Bajó a una rodilla y desenganchó su rifle de asalto. Las balas rebotaron inofensivamente en la armadura del alienígena.
En el último segundo esquivó a la izquierda y se deslizó por la pendiente. El Hunter no anticipó el movimiento y su enorme escudo pasó por encima de la cabeza del Spartan, fallando por apenas unos centímetros. El jefe rodó sobre su vientre y vio su oportunidad. Un parche de piel naranja y correosa era visible a lo largo de la espalda curvada del Hunter. Vació el cargador del MA5B en el blanco desprotegido, y una gruesa sangre naranja brotó de un grupo de heridas de bala. El Hunter dio un bajo y agudo gemido, y luego se desplomó sobre un charco de su propia sangre. Se levantó hasta una rodilla, introdujo un cargador nuevo en el rifle de asalto y exploró el área en busca de enemigos. «Todo despejado», gritó. Los marines que quedaban también dijeron que todo estaba despejado. Eso abrió el camino al ascensor y Cortana aprovechó la oportunidad. Ella activó el sistema de comunicación de la armadura. Cortana a Eco 419. «Llegamos al ascensor de gravedad y estamos listos para los refuerzos». «Recibido, Cortana». Eco 419 llegando. «Despejen la zona de descenso». «¿Qué pasa?» El sargento Parker le exigió a sus soldados, varios de los cuales miraban con anhelo al rápido acercamiento del brillante Pelican. Nunca antes habían visto una nave de descenso del UNSC. Mantengan los ojos en las rocas, maldita sea. De ahí es de donde vendrán los bastardos. El Spartan esperó a que Eco 419 descargara a los marines recién llegados. Les hizo señas para que avanzaran y se unieran a los soldados supervivientes en la plataforma del ascensor. «Parece que lo logramos», dijo un soldado raso, justo antes de que una mano invisible bajara para arrancarlo de la superficie. El sargento Parker miró hacia el vientre de la nave y dijo, «¿No somos los afortunados?», y luego se levantó como si estuviera suspendido de una cuerda. «Una vez que estemos en la nave, podré acceder a la interfaz neural de comando del capitán», dijo Cortana. «La INC nos guiará hasta él. Probablemente estará en el calabozo de la nave o cerca de él». «Me alegro de oírlo», respondió secamente el jefe, y sintió que el haz lo arrastraba hacia arriba. Alguien más gritó, «¡Yeehaw!», y se desvaneció en el vientre de la nave. El Covenant no se daba cuenta todavía, pero los marines habían aterrizado. Ninguno de los humanos entendía, y mucho menos tenía la capacidad de predecir el clima del mundo anillo. Así que cuando grandes gotas de lluvia caliente cayeron en la meseta, fue una completa sorpresa. Los marines se quejaron cuando el agua les corrió por la cara, empapó sus uniformes y comenzó a acumularse en la superficie de la plataforma de aterrizaje. Sin embargo, McKay vio las cosas de manera diferente. Le gustaban las cosas mojadas, no solo porque se sentían bien en su piel, sino porque el mal tiempo le ofrecería al equipo de inserción mucha más cobertura. «Escuchen, gente», el sargento Lister gritó. «Conocen el procedimiento. Agitémonos, sacudámonos y corramos». No había muchas luces, solo las suficientes para que la gente pudiera moverse sin chocar entre sí. Pero el hecho de que Silva hubiera estado en tales misiones él mismo significaba que podía visualizar lo que sus ojos no podían ver. Los soldados llevaban una carga de combate completa, lo que significaba que sus mochilas estaban llenas de armas, municiones, granadas, bengalas, radios y paquetes médicos. Todo lo cual hacía ruido a menos que estuvieran bien asegurados. El ruido traería un mundo de problemas sobre sus cabezas durante una operación. Por eso Lister pasaba por las filas y obligaba a cada marine a saltar de un lado a otro. Cualquier cosa que chasqueara, chillara o hiciera ruido era identificada y vuelta a colocar en su lugar, o se pegaba con cinta adhesiva o de otra manera. Una vez que todos los soldados pasaron la inspección, los Helljumpers abordaron las naves de descenso que esperaban para un corto vuelo, hasta el punto donde la Pillar of Autumn se había estrellado. El Covenant había colocado guardias en y alrededor del crucero caído, así que McKay y sus Marines tendrían que retomar la nave el tiempo suficiente para completar la extensa lista de compras que Silva le había dado. Según Wellesley, Napoleón dijo una vez, «Lo que hace tan difícil la tarea del general es la necesidad de alimentar a tantos hombres y animales». Silva no tenía ningún animal que alimentar, pero sí una bandada de Pelicans, y la esencia del problema era la misma. Con la excepción de los soldados ODST, que llevaban suministros extra en sus HEPs, el resto del personal de la Armada y los Marines habían salido de la Autumn con muy pocos suministros. Obtener más de todo, y hacerlo antes de que el Covenant lanzara un ataque total a la base Alpha, sería la clave para la supervivencia. Más tarde, suponiendo que hubiera un después, el oficial de infantería tendría que encontrar una manera de sacar a su gente del infierno del mundo anillo. Los pensamientos de Silva se interrumpieron cuando Eco 419 precipitó sobre la meseta, levantó la nariz y se instaló en lo que se había designado como la plataforma 3.
El asalto a la verdad y reconciliación había salido bien hasta ahora, lo que significaba que el subteniente Dalu, que había sido asignado para ir detrás del equipo de rescate y recoger todo lo que pudiera, estaba pasando una buena tarde. Cada vez que Echo 419 descargaba un cargamento de soldados, traía armas y equipamiento del enemigo. Rifles de plasma, pistolas de plasma, aguijoneadores, paquetes de energía, herramientas de mano, equipo de comunicación e incluso paquetes de comida. Dalu amaba todo eso. Silva sonrió mientras el teniente hacía señas con la mano a un equipo de técnicos de la Armada bajo el vientre del Pelican para que le entregaran el Shade que él y su equipo habían levantado delante de las narices colectivas del Covenant. Ese fue el tercer cañón adquirido desde el comienzo de la operación y pronto tomaría su lugar dentro del sistema de defensa aérea en constante crecimiento de la colina. El sargento Lister gritó: ¡Atención! Dio media vuelta y saludó a la teniente McKay. Ella le devolvió el saludo y dijo: en descanso. Silva salió a la lluvia y sintió cómo le caía en la cara. Se volvió para mirar las filas de rostros negros, marrones y blancos. Todo lo que vio eran marines. La mayoría, si no todos, conocen mi oficina a bordo de la Pillar of Autumn. En el apuro por irme parece que dejé una botella llena de whisky en el cajón inferior izquierdo de mi escritorio. Si uno o más de ustedes fueran tan amables de recuperar esa botella, no solo estaría extremadamente agradecido, sino que mostraría mi gratitud compartiéndola con la persona o personas que logren traerla. Hubo un rugido de aprobación. Lister los gritó: silencio. Cabo, tome el nombre de ese hombre. El cabo al que se dirigía la orden no tenía ni idea de qué nombre debía anotar, pero sabía que no importaba. Silva sabía que los Helljumpers habían sido informados y entendían el verdadero propósito de la misión, así que puso fin a sus comentarios. Buena suerte allá afuera. Los veré en un par de días. Excepto que no los vería, no a todos ellos. Los buenos comandantes tenían que amar a sus hombres, y aún así estar dispuestos a ordenar sus muertes si era necesario. Ese era el aspecto del mando que más odiaba. La formación fue despachada. Los marines trotaron hacia la parte trasera de los Pelicans que esperaban, y las naves de descenso pronto desaparecieron en la oscuridad de la noche. Silva permaneció en la plataforma hasta que el sonido de los motores ya no se pudo oír. Entonces, consciente del hecho de que toda guerra debía ser ganada en el equivalente al papel antes de poder ser ganada en tierra, se volvió hacia la estructura baja que albergaba su puesto de mando. La noche aún era joven y quedaba mucho trabajo por hacer. El ascensor de gravedad depositó al equipo de rescate 1 metro por encima de la cubierta. Estuvieron suspendidos por un momento y luego descendieron. Parker hizo una serie de señales de mano y los marines se arrastraron hacia la bahía del ascensor. El equivalente de las cajas de equipos del Covenant, cajas rectangulares cónicas, hechas con el brillante metal púrpura estriado que los alienígenas preferían, estaban apiladas alrededor del compartimento alto. Un par de tanques del Covenant, Wraiths, estaban alineados a lo largo del lado derecho de la bahía. El jefe maestro avanzó hacia una de las altas puertas de metal que estaban espaciadas a lo largo del perímetro del compartimento. Parker hizo la señal de todo despejado y los marines se relajaron un poco. «Aquí no hay nadie del Covenant», susurró uno de ellos. «Así que, ¿dónde demonios están?» La puerta se activó por proximidad, y cuando el Spartan se acercó al pórtico, se deslizó y reveló a un élite sorprendido. Sin pausa derribó al alienígena y golpeó su cabeza acorazada contra las placas bruñidas de la cubierta. Con suerte había acabado con el élite con bastante sigilo. Otro conjunto de puertas se abrieron de golpe al otro lado de la bahía, y las tropas del Covenant entraron rápidamente en el compartimento. Dentro de la nave del Covenant reinaba el caos. El jefe maestro se adelantó y el equipo de rescate se abrió camino a través de un laberinto de corredores entrelazados, que finalmente desembocaron en una gran bahía de transbordadores. Una nave de descenso del Covenant pasaba a través de un brillante campo de fuerza azul, cuando todo el infierno se desató. El fuego bajó vacilante desde una plataforma en lo alto. Un marín recibió una ráfaga de agujas en el pecho, y la explosión resultante lo partió por la mitad. Un grunt cayó desde arriba y aterrizó en los hombros de un cabo. El marine alargó la mano, agarró el dispositivo de metano del alienígena y se lo arrancó de un tirón. El grunt empezó a resoplar, cayó a la cubierta y quedó como un pez. Alguien le disparó. Se abrieron numerosas escotillas en la bahía y tropas adicionales del Covenant entraron en tropel desde todas las direcciones. Parker se puso de pie e hizo un gesto a sus hombres para que avanzaran. «¡Es la hora de la fiesta!», gritó. Giró y empezó a disparar, y pronto se le unieron todos los demás.
En cuestión de segundos, lo que parecía una docena de diferentes tiroteos había surgido. Heridos y muertos, humanos y Covenant por igual, llenaban la cubierta. El jefe maestro tuvo cuidado de mantener su espalda contra un marine, un pilar o el mamparo más cercano. Su armadura Mjolnir y el escudo recargable que llevaba proporcionaban al Spartan una ventaja que ninguno de los marines poseía, así que centró la mayor parte de su atención en los élites, dejando que se encargaran los Jackals y los Grunts. Cortana, por su parte, se esforzó en aprovechar el sistema nervioso electrónico de la nave para intentar encontrar la mejor forma de salir de la trampa. «Necesitamos una salida de esta bahía ahora», le dijo el jefe maestro, «o no quedará nadie que complete la misión». Se escondió detrás de un cajón, vació su cargador en un Grunt que atacaba con una granada de plasma, y luego se detuvo para recargar. Un Hunter emitió un rugido espeluznante mientras entraba en la refriega. El Spartan se giró y vio al sargento Parker disparar al enorme alienígena. Su rifle de asalto escupió un trío de balas, las últimas 3 en el arma. Se deshizo del arma vacía y dio marcha atrás para ganar tiempo. Su mano agarró su arma de mano. El Hunter se lanzó hacia adelante, y el borde del enorme escudo de la bestia atravesó la armadura balística del marine. Chocó contra la cubierta. El jefe maestro maldijo en voz baja, golpeó un cargador nuevo en el arma, metió una bala en la recámara y apuntó contra el Hunter. El alienígena se acercó rápido, demasiado rápido, y el Spartan sabía que no iba a lograr un tiro mortal a tiempo. El Hunter pasó por encima de la forma boca abajo del sargento Parker. El alienígena volvió a rugir cuando el Spartan lo roció con disparos, sabiendo que el gesto era inútil, pero no quería dejar que el enemigo se acercara al flanco expuesto de su compañero. Sin avisar, el Hunter se alzó, aulló y se estrelló contra el suelo. El jefe maestro estaba desconcertado y revisó brevemente su arma. Podría haber tenido un tiro de suerte. Escuchó una tos y vio al sargento Parker luchando por ponerse de pie, con una pistola M6D humeante en su mano. Corría sangre de los cortes en su costado y estaba inestable sobre sus pies, pero encontró la fuerza para escupir sobre el cadáver caído del Hunter. El jefe tomó una posición de cobertura cerca del sargento herido. Le dio un rápido asentimiento. «No está mal para un marín, gracias». El sargento agarró un rifle de asalto que estaba en el suelo, colocó un cargador nuevo en su lugar y sonrió. «Cuando quieras, marinero». Su sensor de movimiento mostraba que se acercaban más contactos, pero mantenían la distancia. Su fallido asalto a la bahía debe haberlos dejado desorganizados. Bien, pensó. Necesitamos todo el tiempo que podamos conseguir. Cortana, dijo. ¿Cuánto falta para que se abra una puerta? Lo tengo. Cortana proclamó con entusiasmo. Una de las pesadas puertas se abrió siseando. Todo el mundo debería pasar por la puerta ahora. No puedo garantizar que no se cierre cuando termine. ¡Síganme!, ladró. Y luego condujo a los marines supervivientes fuera de la bahía de transbordadores y a la seguridad comparativa de un corredor más allá. Los siguientes 15 minutos fueron como una pesadilla en cámara lenta, mientras los rescatistas se abrían camino a través de un laberinto de pasillos, subiendo por una serie de estrechas rampas, hasta el nivel superior de la bahía de lanzamiento. Con la guía de Cortana, se sumergieron de nuevo en los pasillos opresivos de la nave. Mientras avanzaban por las entrañas de la gran nave de guerra, Cortana finalmente les dio buenas noticias. La señal del capitán es fuerte. Debe estar cerca. El jefe frunció el ceño. Esto estaba tardando demasiado. Cada segundo que pasaba, hacía mucho menos probable que cualquiera del equipo de rescate pudiera salir con vida de la verdad y reconciliación, y mucho menos con el capitán Case. Los marines eran buenos luchadores, pero lo estaban retrasando. Se volvió hacia el sargento Parker y le dijo: «Retenga a sus hombres aquí. Volveré pronto con el capitán». Empezó a protestar y luego asintió. «Solo no le digas a Silva», dijo. El jefe maestro corrió de puerta en puerta hasta que una de ellas se abrió y reveló una habitación rectangular llena de celdas. Parecía que los campos de fuerza traslúcidos servían en lugar de los barrotes. Se apresuró a entrar y llamó el nombre del capitán, pero no recibió respuesta. Una rápida comprobación confirmó que, con la excepción de un marine muerto, el centro de detención estaba vacío. Frustrado, pero tranquilizado por la insistencia de Cortana en que la señal del INS seguía siendo fuerte, el Spartan salió de la habitación, entró en el vestíbulo y fue literalmente de puerta en puerta, buscando la escotilla correcta. Una vez que la localizó, el jefe maestro casi deseó no haberlo hecho. La puerta se abrió, un Grunt vociferó algo que el jefe maestro no pudo entender, y un haz de plasma pasó por el lado del casco del humano. El jefe maestro disparó. Escuchó el grito de un marine desde una de las celdas. «Me alegro de verle, jefe».
y supo que estaba en el lugar correcto. Un haz de plasma apareció de la nada. Golpeó al Spartan en el pecho y disparó la alarma audible de la armadura. Se agachó detrás de una columna de apoyo, justo a tiempo para ver un haz de energía atravesar el lugar que acababa de dejar libre. Exploró la habitación, buscando a su agresor. No encontró nada. Su sensor de movimiento mostraba leves rastros de movimientos, pero no podía detectar su fuente. Entrecerró los ojos y notó un ligero brillo en el aire, justo delante de él. Disparó una ráfaga sostenida por el centro, y fue recompensado con un fuerte aullido. El Elite pareció materializarse de la nada. Agarró sus propias entrañas y se las arregló para atraparlas antes de morir. Se dirigió a los controles de acceso y, con la ayuda de Cortana, suprimió los campos de fuerza. El capitán Case salió de su celda. Se detuvo para recoger un aguijoneador del suelo y se encontró con los ojos del jefe. Venir aquí fue una imprudencia, dijo con su voz áspera. El jefe se disponía a explicar sus órdenes, cuando la expresión de Case se suavizó y el oficial al mando del Autumn sonrió. Gracias, el Spartan asintió con la cabeza. Siempre que quieras, señor. ¿Puedes encontrar la salida? Case preguntó con dudas. Los pasillos de esta nave son como un laberinto. No debería ser demasiado difícil, respondió el jefe maestro. Todo lo que tenemos que hacer es seguir los cuerpos. El teniente Erkukian Peterson hizo descender a Echo 136. A 1 kilómetro de la Pillar of Autumn, miró a través del parabrisas salpicado de lluvia y vio a Echo 206 posarse a unos 50 metros de distancia. Había sido un vuelo sin incidentes, gracias en parte al clima, y al hecho de que el asalto a la verdad y reconciliación había servido probablemente para distraer al Covenant de lo que estaba pasando en otros lugares. Peterson sintió que la nave se estremecía. Mientras la rampa golpeaba el suelo, esperó a que el jefe de tripulación dijera, despejado. Vi y disparó los propulsores del Pelican. La nave era extremadamente vulnerable mientras estaba en tierra, y estaba ansioso por volver a la relativa seguridad de la base Alpha. Entonces, suponiendo que los Helljumpers terminaran el trabajo, él y su tripulación volverían para transportar a algunos de los sobrevivientes y su botín. De vuelta en la base Alpha, McKay vio a Echo 136 balancearse cuando una ráfaga de viento golpeó el Pelican por el costado. Vio a la nave ganar velocidad y comenzar a subir. Echo 206 despegó unos momentos después, y ambas naves se fueron en cuestión de segundos. Su gente sabía lo que estaban haciendo, así que en lugar de hacer un escándalo, McKay decidió esperar y ver cómo los líderes de pelotón resolvían las cosas. El sargento maestro Lister y la subteniente Oros parecieron materializarse desde la oscuridad. Oros tenía un rostro pequeño, parecido al de un pixie, que desmentía su dureza innata. Si algo le pasaba a McKay, Oros se hacía cargo, y si ella moría, Lister se encargaría. El batallón había estado escaso de oficiales antes de que las cosas se desmoronaran, y con el teniente Dalu jugando a ser oficial de suministros, a McKay le faltaba un líder de pelotón para tener una carga completa. Es por eso que Lister había sido solicitado para llenar el hueco. Los pelotones 1 y 2 están listos para salir, informó Oros alegremente. Vamos por ellos. Solo quieres asaltar la comisaría de la nave, dijo McKay, refiriéndose a la conocida adicción al chocolate de la líder de pelotón. No, señora, respondió inocentemente Oros. El teniente solo vive para servir a las necesidades de la humanidad. El cuerpo de marines y el comandante de la compañía, incluso la típica cara de piedra de Lister, tuvo que reírse de eso. Y McKay sintió que su propio espíritu se elevaba también. Bien, teniente Oros. La raza humana agradecería que pusiera a un par de sus mejores hombres al frente y guíe este equipo a la nave. Yo iré a tus 6 con el sargento Lister y el segundo pelotón caminando por detrás. ¿Están de acuerdo con eso? Ambos líderes de pelotón asintieron y se fundieron en la noche. McKay buscó el extremo trasero del primer pelotón. Se escurrió en la fila y dejó que su mente vagara sin rumbo. En algún lugar a 1 kilómetro de distancia, la Pillar of Autumn yacía desparramada en el suelo. El Covenant era dueño de la nave por el momento, pero McKay estaba decidida a recuperarla. Era hora de abandonar la verdad y reconciliación. Mientras las tropas del Covenant corrían de aquí para allá, los marines recién liberados se armaron con armas alienígenas y luego se unieron al resto del equipo de rescate. Keyes y Cortana convocaron un rápido consejo de guerra. Mientras el Covenant nos tenía encerrados aquí, los oí hablar del mundo anillo, dijo Case, y sus capacidades destructivas. Un momento, señor, interrumpió Cortana. Estoy accediendo a la red de batalla del Covenant. Hizo una pausa, mientras sus poderosos protocolos de intrusión se filtraban a través de los sistemas del Covenant. Los sistemas informáticos parecían ser el único campo en el que las tecnologías humanas se mantenían firmes frente a las del Covenant.
Segundos después terminó de examinar el flujo de datos de los alienígenas. Si interpreto los datos correctamente, creen que Halo es una especie de arma, una que posee un vasto e inimaginable poder. Keyes asintió pensativo. Los alienígenas que me interrogaron no dejaban de decir que quien controla Halo controla el destino del universo. Ya veo, dijo Cortana pensativamente. Intercepté un número de mensajes sobre un equipo de búsqueda del Covenant que buscaba una sala de control. Pensé que estaban buscando el puente de una nave que dañé durante la batalla sobre el anillo. Pero deben estar buscando la sala de control de Halo. Son malas noticias, respondió Keyes con gravedad. Si Halo es un arma y el Covenant gana el control de la misma, la usarán contra nosotros. ¿Quién sabe qué poder les daría eso? Jefe Cortana, tengo una nueva misión para ustedes. Necesitamos llegar antes que el Covenant a la sala de control de Halo. Sin ofender, señor, respondió el jefe maestro. Pero sería mejor terminar esta misión antes de abordar otra. Keyes mostró una sonrisa de cansancio. Buen punto, jefe Marines. Muévanse. Deberíamos volver a la bahía de transbordadores y llamar por una evacuación, dijo Cortana. A menos que quieran caminar a casa. No, gracias, dijo Keyes. Soy de la Armada, preferimos ir montando. El trayecto desde el área de detención hasta la bahía de lanzamiento fue complicado, pero no tan malo como el viaje de entrada. No pasó mucho tiempo antes de que todos se dieran cuenta de que realmente podían seguir el rastro de los cadáveres hasta la bahía de lanzamiento. Lamentablemente, algunos de los muertos vestían de verde marine, lo que sirvió para recordarle al jefe cuántos humanos había asesinado el Covenant desde que la guerra había empezado más de 25 años antes. De alguna manera, de algún modo, el Covenant se vería obligado a pagar. La situación táctica se hizo aún más arriesgada por la condición del capitán. No se quejaba, pero el Spartan se dio cuenta de que Keyes estaba dolorido y débil por el interrogatorio del Covenant. Fue todo un esfuerzo para él mantenerse al ritmo de los demás. El jefe maestro hizo una señal para que el equipo se detuviera. Keyes, sin aliento, lo favoreció con una mirada agria, pero parecía agradecido por el respiro. 2 minutos después, el jefe estaba por señalar al grupo que avanzara cuando un trío de grunts salió a la vista. Los proyectiles de aguijoneador rebotaron en el mamparo y se inclinaron hacia él. Sus escudos recibieron la mayor parte del impacto y devolvió los disparos, al igual que el resto del grupo. Keyes destrozó a un grunt con una descarga de agujas de cristal explosivas. El resto fueron rematados por una combinación de disparos de rifles de plasma y el rifle de asalto del jefe. En marcha, aconsejó el Spartan. Tomó la delantera y se movió por el pasillo. Se agachó y se preparó para los problemas. Cuando apenas había avanzado 20 metros por el pasillo, se acercaron más Covenant, 2 Jackals y un Elite. El enemigo se acercaba, y cuanto más decidido estaba, más tiempo permanecía. Acabó con los Jackals con su última granada de fragmentación, y luego inmovilizó al Elite con disparos del rifle de asalto. Keyes les ordenó a los marines que dispararan contra el flanco del alienígena, y cayó. «Tenemos que irnos, señor», le advirtió el jefe a Keyes. «Con todo respeto, nos estamos moviendo muy lentamente». Keyes asintió, y como grupo corrieron por los retorcidos pasadizos, abandonando el sigilo. Finalmente, después de numerosos giros y vueltas, llegaron a la bahía de transbordadores. El Spartan pensó que estaba vacía al principio, hasta que notó lo que parecían ser 2 varas de luz, flotando en el aire. Tras su encuentro con el Elite sigiloso que había estado apostado en el calabozo, el jefe maestro sabía que no debía arriesgarse. Sacó su pistola, la enlazó en la mira y apuntó con cuidado. Apretó el gatillo varias veces y plantó medio cargador en el área, justo a la derecha de la espada de energía. Un guerrero del Covenant apareció a la vista y cayó de la plataforma. Un marín gritó, ¡cuidado! ¡Y cubran al capitán! Mientras la segunda espada cortaba el aire en formas geométricas y empezaba a avanzar como si lo hiciese por sí sola. El Spartan disparó 3 ráfagas rápidas contra el segundo alienígena. Golpeó su generador de sigilo y el Elite fue revelado. Surgieron disparos por todos lados y el guerrero cayó. Hubo una ráfaga de estática cuando Cortana activó los relés de comunicación de la Mjolnir. Cortana a Eco 419. Tenemos al capitán y necesitamos una extracción inmediata. La respuesta fue casi instantánea. Negativo, Cortana. Tengo una bandada de Banshees en mi cola y parece que no puedo deshacerme de ellas. Será mejor que encuentres tu propio transporte. La radio chasqueó cuando Cortana pasó de la radio del traje a sus altavoces externos. El apoyo aéreo fue cancelado, capitán. Tendremos que aguantar aquí hasta que Fowhammer pueda entrar. Un marín escuchó el intercambio y, ya traumatizado por el tiempo que pasó como prisionero del Covenant, empezó a desquiciarse.
Estamos atrapados. Vamos a morir todos. Guárdese el lloriqueo, soldado, gruñó Case. Cortana, si tú y el jefe pueden meternos en una de esas naves del Covenant, puedo sacarnos volando de aquí. Sí, capitán, respondió la IA. Hay una nave del Covenant atracada abajo. El jefe maestro vio aparecer el indicador de navegación en su Achud. Siguió la flecha a través de una escotilla, por una serie de pasillos, y salió a la bahía de naves de tropas. Desafortunadamente, la bahía estaba bien defendida y se produjo otro tiroteo. La situación estaba empeorando. El jefe golpeó su último cargador completo dentro del MA5B y disparó ráfagas cortas y controladas. Grants y Jackal se dispersaron y devolvieron los disparos. El contador de municiones cayó rápidamente. Un par de Grants cayeron bajo la lluvia de disparos del Spartan. En segundos, el contador de municiones decía ceros, vacío. Tiró el rifle y sacó su pistola, y siguió disparando contra las fuerzas alienígenas que habían empezado a reagruparse al otro lado de la bahía. ¡Si vamos a salir!, gritó. ¡Tenemos que salir ahora! La nave de descenso tenía la forma de una U gigante. Viajaba en un campo gravitatorio y se movía ligeramente, cuando parte del aire exterior se arremolinaba a su alrededor. Cuando se acercaron, Case dijo, «Todo el mundo que suba. Suban a bordo», y condujo a los marines a través de una escotilla abierta. El Spartan esperó hasta que todos los demás hubieran abordado y entró de espaldas en la aeronave. Justo a tiempo, solo le quedaba una bala en su arma. Cortana dijo, «Denme un minuto para establecer una interfaz con los controles de la nave». Case sacudió la cabeza. «No es necesario. Yo mismo elevaré este pájaro». «Capitán», llamó uno de los marines. ¡Hunters!». El jefe maestro se asomó por el mirador más cercano y vio que el soldado tenía razón. Otro par de los enormes alienígenas habían llegado a la plataforma de carga y se dirigían hacia la nave. Sus espinas se levantaron. Sus pistolas de barras de combustible se posicionaron y estaban a punto de disparar. «Agárrense», Case dijo mientras desactivaba los seguros de gravedad de la nave. La llevó al borde de la plataforma y empujó una de las dos palancas de mando hacia adelante. Los dos cascos gemelos rodearon una columna. Golpearon a los dos Hunters con lo que pareció ser un golpe de refilón y se retiraron. Incluso un golpe de refilón de una nave que pesa miles de kilos resultó ser algo muy serio. El casco de la nave de descenso aplastó la armadura del pecho de los Hunters y la forzó a atravesar las cavidades de sus cuerpos, matándolos a ambos instantáneamente. Un cadáver se las arregló de alguna manera para unirse a uno de los arcos gemelos. Cayó cuando la nave de descenso salió del casco de la verdad y reconciliación. El jefe maestro se recostó contra la pared de metal. La bahía de tropas de la nave del Covenant era estrecha, incómoda y escasamente iluminada, pero resultó terriblemente mejor que recorrer uno de sus cruceros. Se sujetó mientras Case ponía la nave alienígena en un giro cerrado y aceleraba hacia la oscuridad circundante. Obligó a sus hombros a relajarse y cerró los ojos. El capitán había sido rescatado y el Covenant había sido avisado. Los humanos estaban decididos a hacer algo más que una molestia. Iban a hacer un gran dolor en el culo. El amanecer acababa de empezar a despuntar cuando Suka, Samami y Yayab atravesaron el perímetro, recién reforzado que rodeaba el ascensor de gravedad, y se vieron obligados a esperar mientras un grupo de grunts, muy trabajadores, sacaban una carga de miembros del Covenant muertos de la plataforma, salpicada de sangre, antes de que pudieran pisar la superficie pegajosa y ser llevados a la nave. Aunque el oficial al mando de la verdad y reconciliación creía que todos los humanos supervivientes habían abandonado la nave, no había forma de estar seguros de ello sin una comprobación. Compartimiento por compartimiento, los sensores de a bordo indicaban que todo estaba en orden. Pero esta incursión había demostrado sin lugar a dudas que los humanos habían aprendido a engañar a los equipos de detección del Covenant. Los visitantes podían sentir la tensión mientras equipos de élites, Jackals y Grunts con rostro adusto realizaban una búsqueda cubierta por cubierta en la nave, mientras la pareja se abría paso por los pasillos hasta el ascensor que los llevaría a la cubierta de mando. Samami se sorprendió por la magnitud de los daños que vio. Sí, había largos tramos de pasillo que estaban completamente intactos, pero de vez en cuando pasaban por una sección de pasillo manchada de sangre, donde los mamparos cubiertos con balas, las cubiertas quemadas por el plasma y las escotillas a medio abrir, hablaban de un duro tiroteo sostenido. Samami miró con asombro como un carro de gravedad, cargado de jackals, destrozados era remolcado, chorreando sangre en la cubierta detrás de él. Finalmente se abrieron paso hasta el ascensor apropiado y salieron en la cubierta de mando. El Elite esperaba el mismo nivel de escrutinio de seguridad que la última vez que se dirigió al profeta y al consejo de maestros.
sin duda sería arrojado a la sala de espera para otra espera interminable. Nada más lejos de la realidad. Tan pronto como Zamami atravesó los controles de seguridad, él y Yayab fueron llevados al compartimento, donde se había reunido el Consejo de Maestros durante su última visita. No había rastro del profeta, ni de ninguno de los superiores inmediatos de Zamami. Pero el diligente Zohar Rolami estaba allí, junto con un equipo de élites menores. No había ningún error en la atmósfera de crisis mientras los informes llegaban. Eran evaluados y usados para crear una variedad de planes de acción. Rolami vio a Zamami y levantó la mano a modo de saludo. «Bienvenido. Por favor, siéntese». Zamami cumplió. A ninguno de los elites se le ocurrió ofrecerle la misma cortesía a Yayab, que siguió en pie. El diminuto Grunt se balanceaba de un lado a otro, sin sentirse cómodo. «Entonces», preguntó Rolami, «¿cuánto has oído sobre la última incursión?» «No mucho». Zamami se vio obligado a admitir. Los humanos se las arreglaron para abordar la nave por medio del ascensor de gravedad. Ese es el alcance de mi conocimiento. Eso es correcto hasta donde sabemos, aceptó Rolami. Hay más. El sistema de seguridad de la nave registró bastante de la acción. Echa un vistazo a esto. El élite tocó un botón e imágenes en movimiento aparecieron y flotaron en el aire cerca. Zamami se encontró mirando a dos grunts y un jackal parados en un corredor. De repente, sin previo aviso, el mismo humano que había encontrado en la Pillar of Autumn, el grande con la inusual armadura, se acercó a la esquina. Vio a los soldados del Covenant y abrió fuego contra ellos. Los grunts cayeron rápidamente, pero el jackal acertó un disparo. Y Zamami vio el plasma salpicar la parte delantera de la armadura del humano. Sin embargo, en lugar de caer como debería suceder, la aparición le disparó al jackal en la cabeza. Pasó por encima de uno de los grunts muertos y marchó hacia la cámara. La imagen se congeló cuando Rolami tocó otro control. Zamami sintió una opresión casi increíble en su pecho. ¿Tendría el valor de enfrentar al humano de nuevo? No estaba seguro, y eso también lo asustaba. Así que, dijo Rolami, ahí está, el mismo humano del que nos advertiste. Un individuo peligroso que es en gran parte responsable de unas 120 bajas que infligió durante este ataque, sin mencionar la pérdida de un valioso prisionero y de 6 shades que el enemigo logró robar. ¿Y los humanos? Zamami preguntó. ¿A cuántos de ellos pudieron matar nuestros guerreros? El recuento de cuerpos está incompleto, respondió el otro elite, pero el total preliminar es de 36. Zamami se sorprendió. Los números deberían estar invertidos. Hubieran estado invertidos si no fuera por el alienígena de la armadura especial. Estarás complacido de saber que tu solicitud original ha sido aprobada, continuó Rolami. Tenemos reportes preliminares de otros grupos de ataque que dicen que muchos de estos humanos inusuales fueron asesinados en el último gran combate. Se cree que este es el último de su tipo. Toma los recursos que necesites, encuentra al humano y mátalo. ¿Tienes alguna pregunta? No, comandante, dijo Zamami cuando se levantó para irse. No, en absoluto.